desde que me dijeron que la cena estaba cancelada, algo dentro de mí se encogió. Era una noche que esperaba con ilusión, un momento para reunirnos, para sentir que, a pesar de las dificultades, nuestra familia seguía siendo un refugio de amor y apoyo. Pero cuando escuché esas palabras de mi hijo, no imaginé que ese simple mensaje sería el inicio de una noche que jamás olvidaría, una noche que marcaría un antes y un después en mi vida. La confianza que puse en él, la certeza de que todo estaría bien, se desvaneció en un instante. Yo creía que la cena era más que una comida. Para mí, era símbolo de unión, de risas compartidas, de historias contadas alrededor de la mesa. Pero ese día, cuando me dijeron que la cena estaba cancelada, una sensación de vacío comenzó a apoderarse de mí. Sin embargo, no me rendí. Sentí que debía ir, porque a veces el corazón sabe más que las palabras, y esa noche algo me decía que debía estar allí, a pesar de todo. Cuando llegué, mi mundo se detuvo. Los encontré comiendo, riendo, compartiendo momentos, pero sin mí. La imagen me golpeó con fuerza. ¿Cómo podían estar ahí, tan cerca y a la vez tan lejos? ¿Cómo podía ser que después de todo lo que habíamos vivido juntos, esa noche me quedara fuera, invisible, ignorada? Mi corazón se quebró en 1000 pedazos, pero también despertó una llama que no sabía que tenía. Esa escena, tan dolorosa como inesperada, me hizo sentir muchas cosas al mismo tiempo: tristeza, incredulidad, rabia, y sobre todo, una profunda soledad. Fue en ese instante cuando comprendí que algo estaba roto, no solo la cena, sino la confianza y el amor que creía intactos. Sentí que debía tomar una decisión, actuar con dignidad y fuerza, pero sin perder el corazón. Lo que descubrí esa noche fue mucho más que una simple traición. Fue un golpe a mi esencia, a mis años dedicados a esa familia que creía unida. Pero también fue el inicio de una historia de superación, de valentía, de un camino hacia mí misma que nunca imaginé recorrer. Esa noche me enfrenté a una verdad dolorosa, pero necesaria para renacer. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Quiero que te imagines cómo se siente estar allí, en medio de la puerta, viendo todo desde afuera, sin ser parte, siendo un fantasma en la casa que un día fue tu hogar. Quiero que sientas ese nudo en la garganta, esa mezcla de amor y tristeza que se hace difícil de soportar. Porque esa noche no fue solo una cena cancelada, fue la cancelación de una parte de mi alma. Pero aunque parecía el final, para mí fue solo el comienzo. Comenzó una lucha interna para no dejarme vencer, para encontrar el valor que creía perdido. Y ese valor fue lo que me permitió enfrentar lo que nadie esperaba, para demostrar que, aunque te cierren una puerta, siempre queda una ventana abierta para la esperanza. Quiero que te quedes conmigo, porque esta no es solo una historia de dolor, sino de redención. Quiero compartir contigo cada detalle, cada sentimiento, para que entiendas por qué esa noche fue tan importante, y cómo la vida puede dar giros inesperados que transforman el sufrimiento en fortaleza. Si alguna vez te sentiste excluido, ignorado o dolido por quienes amas, esta historia resonará contigo. Porque todos merecemos ser vistos, escuchados y valorados, y a veces las heridas familiares nos enseñan las lecciones más profundas sobre el amor propio y la dignidad. Así que te invito a quedarte hasta el final, a acompañarme en este viaje emocional, para descubrir no solo lo que pasó esa noche, sino cómo me levanté para reclamar mi lugar, mi voz y mi paz. Porque esta es una historia real que toca el corazón y que puede cambiar la manera en que ves la familia y el perdón. Desde joven, siempre supe que la familia era mi mayor tesoro. Esa convicción no se formó de la noche a la mañana, sino con años de esfuerzo, de cuidar a mis hijos con amor incondicional, y de luchar para que nunca les faltara un hogar cálido y lleno de risas. Para mí, cada cena familiar era más que una simple reunión, era el espacio sagrado donde los corazones se conectaban, donde podíamos ser nosotros mismos, compartir alegrías y también cargar un poco las penas. Esa noche, como tantas otras, había preparado todo con mimo, pensando en cada detalle, en que la mesa reflejara el amor que siento por ellos. Mi carácter siempre ha sido fuerte, pero también paciente y comprensiva. He aprendido que la vida trae sus dificultades, que no siempre es fácil mantener la unión familiar, pero también sé que la paciencia y el diálogo pueden sanar muchas heridas. Por eso, cuando mi hijo me dijo que la cena estaba cancelada, al principio creí que había algún motivo válido, alguna razón que aún no comprendía. No era alguien que se negara a hablar conmigo o a compartir, al menos no siempre. Aún así, había un aire de distancia que no había sentido antes, una barrera invisible que se estaba levantando entre nosotros, y que me dolía profundamente. Mi hijo, aunque era un buen hombre, estaba atravesando sus propias tormentas.
había cambiado en los últimos años, más reservado, menos comunicativo. Siempre fue cariñoso, pero ahora parecía más distante, con una actitud que a veces rozaba la indiferencia. No puedo negar que sentí esa tensión, como si nuestra relación se resquebrajara poco a poco, y eso me preocupaba, pero nunca pensé que llegaría al punto de que me excluyeran de una cena familiar. En el fondo, quería creer que todo se arreglaría, que el amor que nos une podía vencer cualquier obstáculo. La relación entre nosotros había tenido momentos dulces, claro, momentos de risas, complicidad, y también de orgullo por sus logros. Pero como en muchas familias, también había habido roces, malentendidos y silencios largos que se acumulaban sin resolverse. Me preguntaba si esas pequeñas grietas serían la causa de aquella cancelación, o si había algo más profundo que yo no podía ver. Aún así, la esperanza nunca me abandonó, porque el amor de madre es una llama que arde sin cesar, incluso en las noches más oscuras. Para mí, la cena era el punto culminante del día, el momento en que todos nos sentábamos a la mesa y podíamos mirar a los ojos, compartir lo que el día nos había dejado y sentirnos juntos. Era un ritual que mantenía viva la esencia de nuestra familia, un refugio contra el ruido del mundo exterior. Por eso, cuando escuché que la cena estaba cancelada, sentí que me arrancaban una parte de ese refugio, y no podía entender por qué. Me preguntaba si acaso había hecho algo mal, si había dejado de ser importante para ellos, o si simplemente las cosas estaban cambiando sin que yo pudiera detenerlo. En mi mente, repasaba cada cena pasada, cada plato que había preparado con cuidado, cada historia que habíamos contado. Recordaba las risas de mis hijos, los abrazos cálidos y los consejos dados con cariño. Todo eso parecía tan lejano ahora, como si se desvaneciera en la sombra de esa noche que prometía ser diferente, pero que terminó por herirme. Sabía que no podía quedarme con esa tristeza sin más, necesitaba entender, necesitaba respuestas, y sobre todo, necesitaba que volviéramos a estar juntos, como antes. Mi hijo, a pesar de su distancia, siempre había sido alguien importante para mí, el primero que tuvo que enfrentar los desafíos de la vida adulta. Lo veía como un hombre que luchaba por su familia, aunque a veces sus maneras de demostrarlo fueran confusas o difíciles de entender. Intentaba ponerme en su lugar, reconocer sus problemas y su estrés, pero a la vez mi corazón de madre no podía aceptar que me excluyera de algo tan simple y significativo como una cena. Esa noche, esa decisión me dolió más que cualquier discusión o pelea que hubiéramos tenido. La importancia de la cena para mí iba más allá de lo material. Era el símbolo de que, no importa lo que pasara, nuestra familia tenía un espacio para sanar, para escucharnos y apoyarnos. Preparar cada plato con cariño era mi forma de decir, los amo, incluso cuando las palabras parecían quedarse cortas o no alcanzar. Por eso, saber que me habían dejado fuera, que estaban ahí sin mí, fue como una puñalada en el alma. No podía aceptar esa realidad sin antes buscar explicaciones, sin antes pelear por ese lugar que siempre había sido mío. En esas horas previas a llegar, mi mente se llenaba de dudas y temores, pero también de un deseo profundo de reconciliación. No sabía qué iba a encontrar, pero tenía claro que debía ir, porque a veces la esperanza se sostiene en el simple acto de presentarse, de no rendirse. La cena representaba para mí mucho más que la comida, era el símbolo de la familia que siempre soñé tener, y esa noche me aferraba a esa idea con todas mis fuerzas, sin imaginar el dolor que me esperaba al otro lado de la puerta. Finalmente, la cena era mi momento de entrega total, de demostrar que, a pesar de todo, el amor puede ser el motor que nos impulse a seguir adelante. En mi corazón, sabía que no podía perder eso, que debía luchar para que esa cena no fuera la última, sino el comienzo de un nuevo capítulo en nuestra historia familiar. Y aunque aún no sabía cómo, esa noche marcaría un antes y un después que me llevaría a descubrir la fuerza que hay en el amor propio y en la dignidad de no aceptar menos de lo que merecemos. A medida que me acercaba a la casa esa noche, el peso de la incertidumbre me aplastaba el pecho. Cada paso que daba parecía resonar más fuerte, como un eco de mis propias dudas. Me preguntaba si acaso mis años de sacrificios, las noches sin dormir cuidando a mis hijos, las incontables horas dedicadas a sostener el hogar, se reducían a ese momento en que, sin previo aviso, era excluida de un simple acto de unión familiar. Sentí miedo, no del lugar, sino de lo que podría descubrir tras esa puerta cerrada. Había momentos en que mi hijo y yo compartíamos risas y confidencias, pero últimamente esas ocasiones eran cada vez más escasas. Su mirada evitaba la mía, y sus respuestas eran cortantes o evasivas. No sabía si estaba atravesando una crisis personal o si había algo que no quería compartir conmigo. Mi instinto me decía que algo estaba roto, pero el amor me obligaba a seguir creyendo en él, en nosotros.
Esa dualidad me mantenía en constante tensión, como si caminara sobre un hilo que podría romperse en cualquier instante. La cena que preparé esa noche no era cualquiera. Era una mezcla de platillos que sabía que a todos les gustaban, recetas que habían pasado de generación en generación y que para mí simbolizaban la continuidad de nuestra familia. Cada ingrediente fue elegido con cuidado, pensando en que esa mesa fuera el escenario donde nuestras diferencias pudieran dejarse de lado por unas horas. Mi esperanza era que, a través de la comida, pudiéramos reencontrarnos, recuperar ese vínculo que parecía desvanecerse. Desde la cocina, mientras ponía la mesa, recordaba las cenas pasadas, los rostros sonrientes, las anécdotas contadas entre bocado y bocado. Eran los momentos que llenaban mi alma y me hacían sentir que todo valía la pena. Pero también recordaba las discusiones que habíamos tenido, esas pequeñas grietas que se habían ido abriendo lentamente entre nosotros. Me preguntaba si acaso esta cena sería la última, o si podría ser la oportunidad para sanar, para reconstruir lo que el tiempo y las circunstancias habían desgastado. Mi hijo siempre fue un joven lleno de sueños y ambiciones, pero también de sensibilidad. A pesar de su actitud distante en los últimos tiempos, recordaba cuando solía venir a buscarme para contarme sus triunfos y miedos, cuando sus ojos brillaban con la esperanza de un futuro mejor. Esa imagen era la que me sostenía ahora, el recuerdo de un niño que aún podía ser alcanzado por el amor y la paciencia de una madre dispuesta a no rendirse. Sin embargo, también sabía que las heridas no se curan con solo palabras. Había momentos en que su silencio me gritaba más que cualquier discusión, y ese silencio se había convertido en una barrera infranqueable. Me dolía no saber qué estaba pasando realmente, que lo estaba alejando de mí. Sentía que estaba perdiendo no solo una cena, sino la posibilidad de seguir siendo parte activa de su vida, y eso me aterraba más que cualquier rechazo. Al prepararme para salir, intenté armarme de valor, de esa fuerza interna que me había sostenido durante tantos años. Sabía que no sería fácil enfrentar lo que me esperaba, pero también sabía que quedarme en casa y aceptar esa cancelación sin más no era una opción. La esperanza, aunque pequeña, seguía latiendo dentro de mí, alimentada por el amor y la convicción de que la familia es un lazo que merece ser defendido hasta el final. Llegar a la puerta y ver a mis hijos ahí, compartiendo la cena sin mí, fue como recibir un golpe inesperado. No podía entender cómo podían ignorar mi presencia, cómo podían actuar como si no existiera. El dolor era tan profundo que me paralizó por un instante, pero también despertó en mí una determinación que no sabía que tenía. En ese momento, supe que debía enfrentar esa realidad, pero sin perder mi dignidad ni mi amor propio. Las miradas esquivas y el silencio que siguió a mi llegada hablaban más que cualquier palabra. Sentí que me habían desterrado de ese círculo que había sido mi refugio durante tanto tiempo. Era un dolor que traspasaba la piel y llegaba directo al alma. Pero también sentí que ese momento era un llamado a despertar, a replantear mi lugar en esa familia y en mi propia vida. Una oportunidad para redescubrir quién soy cuando me han dejado fuera. A pesar de la tristeza y la confusión, dentro de mí comenzó a crecer una luz. Una certeza de que, aunque esa cena había sido cancelada para mí, mi vida y mi valor no dependían de la aprobación o la presencia de otros. Esa noche, entre lágrimas y silencios, nació una nueva fuerza, la de una mujer que decide no ser invisible, que decide reclamar su espacio y su voz, aun cuando todo parecía estar en contra. La llamada llegó justo cuando terminaba de preparar el último platillo, cuando el aroma de la comida recién hecha llenaba la casa y mi corazón latía con la emoción de reunirnos. Al contestar, escuché la voz de mi hijo, que sonaba extraña, casi distante. «Mamá, la cena está cancelada», me dijo con una voz fría y sin explicaciones. Fue como si me hubieran cerrado una puerta en la cara sin darme oportunidad a entender por qué. En ese momento, mi mundo se tambaleó y una sensación de vacío comenzó a apoderarse de mí. No podía creer lo que escuchaba. ¿Cómo podía ser que después de tanto esfuerzo, después de haber esperado todo el día por ese momento, mi hijo simplemente decidiera cancelar la cena? No había una discusión previa, ni una señal de que algo no estuviera bien. Solo una frase corta y definitiva que me dejó con más preguntas que respuestas. Mi corazón se llenó de una tristeza profunda, como si me hubieran arrancado una parte fundamental de mis miramientos. «¿Por qué, hijo? ¿Qué pasó?», le pregunté con la voz quebrada, tratando de encontrar alguna razón, algún motivo que explicara esa decisión abrupta. Pero la respuesta que recibí fue un silencio incómodo y después «No es un buen momento, mamá». «Lo siento». Ese «lo siento» parecía más un eco distante que una disculpa sincera, y en mi pecho se fue acumulando una mezcla de confusión y desamparo que me costaba controlar.
Me senté un momento, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, y no pude evitar sentirme ignorada, como si mi presencia, mis esfuerzos y mi amor fueran invisibles para ellos esa noche. ¿Cómo era posible que mi hijo, a quien tanto había dado, decidiera dejarme afuera de algo tan importante sin siquiera querer hablarlo conmigo? Era un rechazo que dolía como una herida abierta, una negación silenciosa que golpeaba directo a mi alma. En mi mente, trataba de encontrar explicaciones, de justificar su actitud para no sentirme tan devastada. Quizás estaba cansado, o atravesaba problemas que no quería compartir conmigo. Pero aunque esas ideas me ayudaban a mitigar el dolor, no podían borrar la sensación de haber sido desplazada, de no ser bienvenida en un espacio que hasta ayer era nuestro refugio. Mi corazón clamaba por respuestas, pero lo único que tenía era un mensaje frío que parecía decirme que ya no importaba. Intenté llamarlo de nuevo, buscando una oportunidad para aclarar las cosas, para decirle cuánto significaba para mí esa cena y lo mucho que esperaba compartirla con él y con toda la familia. Pero el teléfono solo me devolvía su silencio o la señal de ocupado. La distancia que se había abierto entre nosotros se sentía cada vez más profunda, y con cada intento fallido, la tristeza se convertía en un peso insoportable que me hundía en la desesperanza. Recuerdo que en ese momento me pregunté si acaso estaba siendo demasiado sensible, si quizás estaba imaginando un rechazo donde no lo había. Pero el dolor en mi pecho, las lágrimas que no cesaban y el vacío que sentía eran tan reales como el aire que respiraba. Me sentía abandonada no solo por mi hijo, sino por todo lo que representaba nuestra familia, y esa sensación era una sombra oscura que me cubría por completo. En un último intento por entender, le escribí un mensaje: solo quiero saber si todo está bien. Te amo y solo quiero estar con ustedes. La respuesta fue fría, escueta: mamá, por favor, respeta la decisión. Hablamos otro día. Fue la confirmación de que no solo me habían cancelado la cena, sino que también estaban poniendo distancia entre nosotros, como si quisiera borrarme de sus vidas sin darme oportunidad a luchar por mi lugar. Sentada en silencio, con la comida preparada y el teléfono en la mano, la realidad se hizo insoportable. Esa noche, la cancelación de la cena no fue solo un cambio de planes, fue un símbolo doloroso de lo que estaba pasando en nuestra relación, un rechazo que marcaba el inicio de una herida profunda. Sin embargo, aunque me sentí rota y sola, una voz interna me decía que debía seguir adelante, que debía encontrar la fuerza para enfrentar lo que viniera, porque esa historia aún no había terminado. A pesar de la frialdad de aquel mensaje y de la tristeza que me invadía, decidí ir. No podía quedarme en casa con ese vacío que amenazaba con tragarse mi alma. Algo dentro de mí me decía que tenía que estar ahí, aunque solo fuera para verlos, para sentir que aún existía un lugar para mí en esa familia que parecía estar desmoronándose. Preparé mi abrigo con manos temblorosas, y salí con la incertidumbre como única compañía, mientras la noche caía lentamente sobre la ciudad. El camino hacia su casa se me hizo eterno. Cada calle que atravesaba estaba llena de recuerdos, de momentos felices, de risas y de complicidad que hoy parecían lejanos y casi imposibles de alcanzar. El frío de la noche calaba mis huesos, pero más frío era el vacío que sentía en mi pecho. Tenía miedo, sí, miedo de lo que iba a encontrar, miedo de enfrentar esa realidad que parecía tan dura y despiadada. Pero también había esperanza, una pequeña llama que se negaba a apagarse, que me impulsaba a dar ese paso aunque doliera. Al acercarme a la puerta, sentí que el mundo se detenía por un instante. El silencio de la calle, roto solo por algún ruido lejano, me recordó lo sola que me sentía. Mi corazón latía fuerte, cada vez más rápido, y las lágrimas querían salir sin permiso. Respiré profundo para calmar ese torbellino de emociones y toqué la puerta con una mano que parecía de otro cuerpo, temblorosa pero decidida. Lo que pasó después fue algo que nunca pude haber imaginado. La puerta se abrió apenas un poco y vi la escena que me partió el alma. Ellos estaban ahí, alrededor de la mesa, compartiendo la cena que a mí me habían dicho que estaba cancelada. Sus rostros se iluminaron con risas y miradas cómplices, pero en ese momento, ninguno dirigió una mirada hacia mí. Fue como si fuera un fantasma, una presencia invisible que no merecía ser parte de ese momento. El sonido de sus voces y el tintinear de los cubiertos contra los platos me golpearon con fuerza, como si cada ruido fuera un puñal en mi pecho. El silencio que siguió a mi aparición fue más fuerte que cualquier palabra. Nadie me dijo nada, nadie me invitó a acercarme. Solo sentí sus miradas esquivas, algunas rápidas y nerviosas, como si temieran enfrentarme. El dolor que me recorrió fue indescriptible, un sentimiento tan profundo que me dejó sin aliento. Sentí que me habían arrebatado no solo una cena,
sino el lugar que creía tener en sus vidas, el derecho a estar ahí y ser amada. La casa que una vez fue mi refugio se había convertido en un espacio frío y distante. Intenté abrir la boca, decir algo, pero las palabras se me ahogaron en la garganta. Fue un momento en el que el tiempo pareció detenerse, donde cada segundo era una eternidad cargada de un dolor que parecía no tener fin. Observé sus rostros con atención, tratando de encontrar alguna señal de arrepentimiento o de explicación, pero solo vi indiferencia y una extraña mezcla de culpa y resistencia. Esa imagen quedó grabada en mi memoria para siempre, un recuerdo que dolería pero que también me haría más fuerte. La atmósfera estaba cargada de una tensión insoportable, y el silencio que se había instalado era casi ensordecedor. No había música, no había risas para mí, solo el ruido sordo de una familia rota en la que yo ya no encajaba. Sentí como mis lágrimas comenzaban a brotar sin poder contenerlas, pero me obligué a mantener la compostura. No quería darles el gusto de verme caer, demostrarles que me habían lastimado profundamente. En ese instante, comprendí que la verdadera batalla no era por la cena, sino por mi dignidad. Mientras me quedaba ahí, inmóvil, escuchando el sonido de la comida y las conversaciones que no me incluían, una mezcla de rabia y tristeza me invadió. Rabia por el rechazo injusto, por la falta de respeto, pero también tristeza porque la familia que tanto amaba parecía estar alejándose irremediablemente. Sin embargo, esa mezcla de emociones no me derrotó, sino que comenzó a transformar mi dolor en una fuerza silenciosa que me impulsaría a luchar por mí misma y por el respeto que merezco. Finalmente, di un paso atrás, consciente de que esa no era la bienvenida que esperaba, pero también segura de que no podía permitir que me trataran así. Cerré la puerta con suavidad, no con enojo, sino con la tristeza profunda de quien sabe que algo se ha perdido, pero que aún guarda la esperanza de encontrar un nuevo camino. En ese momento, entendí que esa noche sería el inicio de un cambio, de un proceso de reconstrucción personal y familiar que no sería fácil, pero que era necesario. Esa noche, al caminar por la calle oscura, con la brisa fría acariciando mi rostro y el corazón pesado, me prometí a mí misma que no permitiría que ese rechazo definiera mi valor. La cena que me habían cancelado fue solo el principio de una historia más grande, una historia de amor propio, de fuerza y de dignidad. Y aunque la sorpresa fue amarga, también fue la chispa que encendió la llama de una mujer que decidió no ser invisible jamás. En ese instante, al ver la escena frente a mis ojos, quise creer que era una confusión, un malentendido. Tal vez no me vieron, tal vez olvidaron avisarme que todo seguía en pie, quizás hasta habían planeado darme una sorpresa. Mi mente se aferraba a esas ideas para no romperse del todo. Pero cuando mi hijo alzó la vista y me vio parada en la entrada, su expresión no fue de alegría, ni siquiera de sorpresa, fue de incomodidad. Como si mi presencia allí fuera una molestia. Fue entonces cuando supe, sin necesidad de más palabras, que si lo habían hecho a propósito. Que yo no era bienvenida esa noche. Mi cuerpo reaccionó antes que mi voz. Sentí que las piernas me temblaban, como si quisieran huir, pero mis pies seguían firmes, clavados al piso de esa casa que un día ayudé a construir con mis manos. Con el nudo en la garganta, di un paso hacia adelante, esperando, quizás, una explicación. ¿Qué es esto?, murmuré, apenas audible, pero lo suficientemente claro como para romper el silencio tenso que se había instalado en la habitación. Mi hijo dejó el tenedor sobre el plato con un gesto lento, casi pesado, y bajó la mirada. El resto de los presentes también bajaron los ojos, incapaces de sostener los míos. Nadie respondió. Me acerqué un poco más, y con la voz aún temblorosa, pero decidida, pregunté con firmeza, ¿la cena estaba cancelada, solo para mí? Mi hijo levantó la vista y su expresión era una mezcla de culpa y obstinación. Mamá, no queríamos hacer esto así, pero creímos que era lo mejor. Últimamente, es difícil contigo. A veces haces que todo gire alrededor tuyo. Y solo queríamos estar tranquilos esta vez. Sus palabras me atravesaron como cuchillas. ¿Era esa su forma de justificar que me dejaran fuera? ¿Ese era el precio por querer estar presente, por intentar unirlos, por amarlos tanto? Sentí como si me arrancaran el alma. Todo lo que había hecho por ellos a lo largo de los años, todos los sacrificios, las noches de desvelo, las renuncias personales, se redujeron a una sola frase: es difícil contigo. Quise llorar, pero no lo hice. Me obligué a mantenerme entera, al menos por fuera. ¿Tranquilos? ¿Y qué soy yo? ¿Una tormenta? ¿Una amenaza?, dije con la voz baja, pero cargada de un dolor que ya no podía ocultarse. Él bajó la mirada de nuevo, como si no tuviera el valor de sostenerme el alma rota.
Todo lo que hago es porque los amo. ¿Es tan difícil de entender eso?, continué, ya sin filtros, sin fuerzas para fingir. La comida que preparé, la ilusión con la que esperaba esta noche, ustedes la destruyeron sin pensar en lo que significaba para mí, desde cuando me convertí en una molestia. Su esposa, sentada a su lado, intentó intervenir con un torpe: no fue la intención, solo queríamos algo más íntimo, pero esas palabras solo agravaron la herida. ¿Y desde cuándo una madre ya no es parte de lo íntimo de su familia? Mi hijo se levantó de la mesa. Mamá, no quiero pelear, dijo con cansancio. Entonces, ¿qué querías?, respondí, conteniendo las lágrimas. ¿Que me quedara en casa mientras ustedes brindaban sin mí? ¿Que me imaginara qué bonito fue todo mientras yo comía sola? Mi voz comenzaba a quebrarse, y por dentro, cada palabra me desgarraba más. No sabes lo que se siente ver a tu familia compartiendo lo que me negaron a mí, como si yo fuera una extraña. Como si yo no fuera parte de esto. El silencio volvió, pero esta vez no lo llenó nadie. Se escuchaba el tic-tac del reloj, el crujido de una silla moviéndose, y el chisporroteo leve de una vela encendida en el centro de la mesa. Nadie se atrevía a decir más. Y yo ya no podía seguir ahí. El aire se volvió denso, irrespirable. Di media vuelta, no porque estuviera vencida, sino porque comprendí que no podía quedarme donde no se me respetaba. Antes de salir, dije la frase que me salió del alma: hoy no me rompí, hoy me desperté. Gracias por mostrarme que merezco algo mejor. Al cerrar la puerta detrás de mí, las lágrimas finalmente fluyeron libres, calientes y saladas, cayendo en mi bufanda como un río que llevaba años represado. Caminar hasta mi auto fue como atravesar una tormenta sin paraguas. Cada paso era un intento de mantenerme de pie. Cada pensamiento era una batalla entre el amor que aún sentía por ellos, y la necesidad urgente de protegerme del daño que me estaban haciendo. Esa noche no solo descubrí que mi hijo me había dejado fuera. Descubrí que, por más que uno ame con toda el alma, hay momentos en los que el amor propio debe gritar más fuerte. Que hay puertas que se cierran no para lastimarte, sino para obligarte a mirar hacia ti misma. No supe si algún día volveríamos a sentarnos todos en una misma mesa. Pero supe, con total certeza, que yo nunca más suplicaría por un lugar donde no me valoren. Y que, aunque doliera, el primer paso hacia la dignidad, ya lo había dado. Esa noche, al regresar a casa, me senté en la cocina sin encender las luces. Dejé que la penumbra me abrazara porque, por primera vez en mucho tiempo, no me sentía parte de nada. No quise tocar la comida que había preparado con tanto cariño, ni cambiarme la ropa. Me quedé allí, en silencio, con los ojos fijos en la puerta como si esperara que alguien llegara a tocarla. Pero nadie vino. Fue entonces cuando noté un pequeño sobre blanco en el suelo, justo al lado de la entrada. Debía haberse deslizado por debajo de la puerta mientras yo no estaba. Lo levanté con manos frías y el corazón en vilo, reconocí la letra de mi hijo. Me temblaban los dedos al abrirlo. La carta comenzaba con algo que no esperaba: mamá, si estás leyendo esto, es porque no tuvimos el valor de decírtelo de frente. Y quizás eso sea lo más injusto de todo. Tragué saliva y seguí leyendo. A medida que avanzaban las líneas, mi corazón se apretaba más y más. No se trataba de un simple desprecio. Había algo más profundo, una herida en la familia que no había sabido ver. Papá volvió, decía la carta, y hoy era la primera vez que cenaba con nosotros después de muchos años. Sentí que el mundo se detenía. ¿Papá? ¿Mi esposo? Aquel que nos abandonó cuando mis hijos eran pequeños, que nos dejó sin explicación y sin mirar atrás. Aquel cuya ausencia fue como una sombra sobre cada cena, cada cumpleaños, cada Navidad. Yo misma había borrado su nombre de nuestra historia, intentando proteger a mis hijos del daño, intentando levantar nuestra vida con dignidad. Y ahora él estaba ahí, cenando con ellos, sin mí. Una mezcla de asombro, rabia y tristeza me llenó el pecho de nuevo, pero esta vez con una densidad aún más profunda. La carta continuaba con palabras que desgarraban: no sabíamos cómo decírtelo. Él pidió vernos, quiso hablar con nosotros, explicar. Estábamos confundidos, y no sabíamos cómo incluirte en eso sin abrir heridas viejas. No queríamos enfrentamientos. Solo queríamos entender. Y quizás, egoístamente, nos pareció más fácil hacerlo sin ti. No podía creer lo que leía. Mis propios hijos decidieron reconciliarse con el hombre que nos abandonó, y lo hicieron a mis espaldas.
me excluyeron porque no sabían cómo manejar la situación, o porque no quisieron verme romperme frente a él. Las palabras de mi hijo seguían: no es que no te amemos, mamá. Es que sentimos que contigo habría sido demasiado difícil. Tú fuiste la fuerte siempre, la que nos protegió, la que habló mal de él con razón, pero también la que cerró todas las puertas al perdón. Nosotros solo queríamos intentar sanar. Esa última frase me dejó helada. ¿Era yo la que se había convertido en un obstáculo para su sanación? ¿Acaso mi dolor se volvió una cárcel para ellos? Las preguntas me golpeaban una tras otra, como si toda la narrativa que había sostenido por años se resquebrajara frente a mis ojos. Un recuerdo vino a mí como un relámpago, aquella noche lluviosa en que su padre nos dejó. Yo lloraba en la cocina, con las manos mojadas de lavar platos y el corazón roto. Mi hijo, que apenas tenía 8 años, se acercó a mí y me preguntó si todo estaría bien. Yo lo abracé con tanta fuerza que casi no podía respirar, y le prometí que jamás lo dejaría solo. Desde entonces, me convertí en madre, padre, escudo y hogar. Pero también me convertí en muralla. Tal vez sin quererlo, también los encerré en mi versión de los hechos, en mi resentimiento legítimo pero férreo. Esa carta no justificaba el dolor de la noche anterior, pero sí abría una nueva herida, la del entendimiento. Empezaba a ver lo que no había querido ver. Mis hijos habían crecido, y ahora tenían el derecho de buscar respuestas propias. Pero yo no estaba lista para que me dejaran fuera de ese proceso. ¿Cómo seguir adelante sabiendo que los crié para ser fuertes, pero que al buscar su libertad emocional, me dejaron atrás? Sentí una punzada en el pecho, una especie de duelo por una versión de la maternidad que yo creía eterna. Quise odiarlos. Por un segundo, lo intenté. Pero no pude. Porque detrás de esa traición también había dolor, miedo, necesidad de sanar. No lo hicieron por maldad. Lo hicieron porque, como yo, estaban rotos en alguna parte. Porque como yo, querían recomponer una historia incompleta. Solo que eligieron hacerlo sin mí. ¿Estaba mal? ¿Era justo? No lo sé. Pero entendí que en esa familia que tanto cuidé, también había heridas que no eran mías, y que ellos también merecían la oportunidad de enfrentarlas, aunque me doliera. Esa noche no dormí. Leí la carta una y otra vez, hasta que el papel se humedeció con mis lágrimas. Y mientras la noche avanzaba, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Comprendí que mi dolor tenía sentido, pero también lo tenía el de ellos. Que la maternidad no era control, ni presencia forzada, sino un amor tan grande que, incluso en medio del abandono, puede dar espacio para que los hijos encuentren su propio camino. Aunque ese camino no siempre te incluya. Y así, entre recuerdos, llanto y un sobrearrugado en mi regazo, supe que lo que me habían hecho no era solo un acto de exclusión, era una súplica torpe por sanar. Una necesidad desesperada de cerrar ciclos que yo nunca cerré. La traición dolía, sí. Pero también revelaba que había otra historia latiendo debajo de la mía, una historia que aún no conocía. Y por primera vez, sentí que tal vez, solo tal vez, era tiempo de escucharla. Esa madrugada, mientras el mundo dormía y el cielo apenas comenzaba a aclararse con un gris tenue, yo seguía despierta, inmóvil, con la carta aún entre mis dedos y el alma desgarrada pero consciente. El dolor seguía ahí, punzante, pero algo en mí empezaba a transformarse. Comprendí que no podía seguir aferrada al dolor como único lenguaje con mis hijos. Había amado con fuerza, sí, pero también había querido controlar el resultado de ese amor. Ahora entendía que parte de amar es soltar, aunque eso te deje sin aire por un momento. Me di cuenta de que había vivido muchos años construyendo mi identidad en torno a ellos: soy su madre, soy su apoyo, soy la que siempre está. Pero esa noche, al ser excluida, me di cuenta de que también debía ser algo para mí misma. No solo madre. También mujer, también ser humano. Había dejado de lado mis propios sueños, mis propias heridas sin sanar, por protegerlos de todo. Pero nadie puede proteger a otros desde el abandono propio. Y yo me había abandonado muchas veces. Ese rechazo fue como un espejo brutal que me mostró una verdad incómoda: mi dolor era válido, pero también debía revisar cuánto lo había usado como escudo, como barrera emocional. No me arrepiento de haberlos protegido. Pero ahora sé que ellos también tienen derecho a enfrentar su historia desde sus propios ojos. Yo elegí cerrar puertas por el dolor. Ellos, en cambio, eligieron abrir una, aunque eso me dejara fuera. No fue justo, pero fue real.
Y la realidad siempre es un lugar mejor para reconstruir que la ilusión. Me senté frente al espejo de mi recámara al amanecer, con el rostro cansado, el maquillaje de la noche anterior corrido y los ojos hinchados. Y por primera vez, no sentí lástima por mí. Sentí compasión. Me miré como se mira a una amiga herida, no con juicio, sino con ternura. Has dado todo, me dije en voz baja, y aunque hoy duela, sigues aquí. De pie. Esa frase me quedó retumbando en el pecho. Era un comienzo. Tal vez no de reconciliación con ellos aún, pero sí conmigo. No necesito que nadie valide mi dolor para saber que es real. Pero sí entendí que el perdón es un acto de amor que empieza por dentro. No sé si podré perdonar completamente el acto de exclusión. Tal vez con el tiempo. Pero sí puedo perdonar a esa versión de mí que quiso hacerlo todo perfecto, que se exigió demasiado y que olvidó que también merece ser cuidada. A veces, la valentía no está en seguir dando, sino en decidir que ya diste suficiente. Pensé en mi hijo, en esa frase que me dijo, queríamos estar tranquilos. Y comprendí que esa tranquilidad también me corresponde. Que yo también merezco una vida sin miedo a ser rechazada, sin estar esperando siempre la próxima herida. Tal vez esa cena no era mi lugar, pero tal vez el verdadero banquete me lo debo a mí. Un festín de amor propio, de límites sanos, de paz interior. Porque ya no quiero mendigar espacios donde no me celebran. Quiero construir espacios donde yo misma me honre cada día. Volver a valorarme no es un acto de orgullo, sino de sanación. No se trata de alejarme de ellos para siempre, sino de acercarme a mí con la misma devoción con la que los crié. Y si un día quieren volver a invitarme, no llegaré con las manos llenas de comida y el alma vacía. Llegaré con mi dignidad intacta, con amor, pero sin necesidad de ser aceptada. Porque el amor que se mendiga no es amor. Y el respeto que se pide llorando, nunca debería haberse negado. No todas las despedidas son finales. Algunas son la pausa que necesitabas para encontrarte, recordé haber leído en algún libro. Y sí, tal vez esta no fue una ruptura definitiva. Quizás fue la pausa que tanto temía, pero que mi alma pedía a gritos. El silencio de esa noche no fue solo soledad. Fue espacio. Un espacio para escucharme, para no tener que demostrar nada, para no tener que ganarme el cariño de quienes deberían darlo por hecho. En ese vacío, me volví a ver. Esa mañana, al fin, respiré hondo. Me serví una taza de café, me senté frente a la ventana y vi cómo el sol asomaba entre las nubes. Era un día nuevo. No más como antes, pero quizá mejor. Tal vez la herida seguiría ahí por un tiempo, pero ya no era una sentencia. Era parte de mi historia. Parte de mi fortaleza. Y en medio de ese silencio, me prometí a mí misma, no volverás a olvidarte. No volverás a dejarte en último lugar. Y si algún día te invitan de nuevo, será porque valoran todo lo que eres, no solo lo que das. A veces, las heridas más profundas no vienen de enemigos ni de extraños, vienen de los nuestros, de quienes amamos con todo el corazón. Porque cuando te duele tu propia familia, el dolor no solo rompe el alma, rompe también la identidad. Y sin embargo, seguimos amando. Seguimos esperando. Seguimos creyendo que, algún día, volverán a mirar hacia nosotros con el mismo amor con el que nosotros los miramos siempre. ¿Te ha pasado? ¿Alguna vez esperaste una llamada que nunca llegó, una invitación que no apareció, una explicación que aún no entiendes? Hay silencios que pesan más que las palabras, y ausencias que gritan más fuerte que cualquier presencia incómoda. Esta historia no solo habla de una cena cancelada, habla del sentimiento universal de no ser visto, de ser dejado afuera de lo que más importa. ¿Cuántas veces fuiste tú quien sostuvo la familia, y terminaste olvidado a la hora de sentarse en la mesa? ¿Te reconociste en esta historia? ¿O tal vez fuiste parte de quien cometió el error y hoy deseas pedir perdón? Quiero decirte algo desde lo más profundo de mi corazón, tu dolor también importa. No lo minimices. No digas, estoy exagerando, cuando te rompen desde adentro. Lo que sientes tiene un peso real, y si hoy estás aquí, viendo esta historia, quizás es porque necesitas recordarte que no estás solo. Hay miles de personas que han vivido exclusiones familiares, traiciones inesperadas o simples gestos que dejan marcas eternas. ¿Quieres contarlo? Este espacio es para ti. Cuéntame, si lo deseas, en los comentarios. ¿Alguna vez te sentiste excluido por tu propia familia? ¿Cómo enfrentaste ese rechazo?
¿Pudiste perdonar? ¿Crees que el amor familiar puede resistir incluso cuando hay heridas profundas? Leer tus historias no solo nos conecta, también nos sana. Porque cuando uno se atreve a hablar, otros encuentran su propia voz. Tal vez no podamos cambiar lo que pasó. Tal vez no podamos obligar a nadie a amarnos como merecemos. Pero sí podemos decidir qué hacer con eso. Podemos convertir el dolor en sabiduría, el rechazo en fortaleza, la tristeza en un impulso para reconstruirnos. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces los momentos más duros nos revelan quiénes somos realmente? ¿Te has descubierto más fuerte después de una tormenta? A ti, que estás viendo esto con lágrimas en los ojos o con un nudo en la garganta, te abrazo desde aquí. Porque quizás tu historia se parece más a esta de lo que te gustaría admitir. Y quiero que sepas que está bien sentir, que está bien llorar, que está bien reconocer que mereces algo mejor. La familia no siempre acierta. Y eso no significa que tú tengas menos valor. A veces, fallan quienes más deberían cuidarnos, y eso también es parte del aprendizaje. En este canal no compartimos solo historias. Creamos un espacio seguro para decir, a mí también me pasó. Y esa es una de las formas más poderosas de sanar. Aquí nadie juzga, nadie te exige que seas fuerte todo el tiempo. Puedes contar tu verdad, aunque duela, aunque no sea perfecta. Así que si te nace, deja tu experiencia abajo. Quizás lo que escribas hoy sea justo lo que otro necesite leer mañana para no rendirse. ¿Crees que el perdón puede sanar todo? ¿O hay heridas que simplemente nos enseñan a seguir sin volver? ¿Has tenido que reconstruir tu concepto de familia después de una decepción? ¿Quién estuvo a tu lado cuando los que esperabas no estuvieron? Tus respuestas pueden encender conversaciones, abrir corazones, y recordarnos que aún en medio de las fracturas, hay esperanza. Y si alguna vez tú fuiste quien hirió a alguien de tu familia sin darte cuenta, tal vez este sea un buen momento para reflexionar, para acercarte, para reparar. A veces no hace falta una gran disculpa, solo un mensaje sincero, una mirada diferente, un café servido con ternura. ¿Quién necesita escucharte hoy? ¿Quién espera, como esta protagonista, ser incluido, ser visto, ser valorado? Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escuchar con el corazón abierto. Si esta historia te tocó, si algo dentro de ti se movió, te invito a compartirla. Nunca sabes a quién puede ayudar. Y si tú también estás atravesando un momento difícil, recuerda, no estás solo. Aquí, somos una comunidad donde tu historia también importa, donde cada voz es bienvenida, y donde sanar empieza con ser escuchado. A veces, la vida nos rompe de formas que jamás imaginamos. A veces la herida no viene de un desconocido, sino de una mesa vacía, de una puerta cerrada, de una mirada que no te busca. Pero incluso en medio del dolor, existe una luz. Porque cuando ya no esperas nada, es cuando empiezas a encontrarte a ti mismo. Y eso, aunque duela, es un acto de amor propio. Un paso silencioso, pero poderoso, hacia la reconstrucción de tu dignidad. No todo rechazo es un final. A veces, es una redirección. Una oportunidad dolorosa pero necesaria para comprender que no se trata solo de que te incluyan, sino de elegir tú mismo dónde y con quién florecer. La protagonista de esta historia no se quebró por completo. Porque en cada fragmento de su alma herida, descubrió una verdad: no necesito que me inviten, si yo puedo construir mi propia mesa. Esa es la esperanza que quiero dejarte hoy. Tú, que llegaste hasta aquí, tal vez con los ojos mojados o con el pecho apretado, mereces algo importante: respeto, amor y sobre todo, paz. No permitas que nadie, ni siquiera la familia, te haga creer que vales menos por sentir, por esperar, por desear pertenecer. Porque tu valor no está en cuántas veces te abren la puerta, sino en cuántas veces eliges no perderte a ti mismo. Y si hoy estás sanando, si estás enfrentando una herida como la de esta historia, quiero decirte esto: vas a estar bien. Tal vez no mañana, tal vez no la próxima semana, pero cada día, si decides caminar con el alma erguida, estarás más cerca de ti. Porque como dijo la protagonista, hoy no me rompí, hoy me desperté. Y despertar a tu verdad es el acto más valiente que puedes hacer. Antes de despedirnos, quiero dejarte una pregunta. ¿Cuál es la mesa que hoy necesitas abandonar para recuperar tu dignidad? ¿Y cuál es la mesa que te atreverás a construir, aunque empieces tú solo? Porque muchas veces, la verdadera familia no es la que heredas, sino la que eliges construir con cada gesto, cada palabra y cada acto de amor sincero.
si esta historia te tocó el corazón, si algo dentro de ti se sintió comprendido, te invito a que formes parte de esta comunidad. Aquí, cada historia cuenta. Aquí, cada comentario tiene valor. Dale like si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete si alguna vez sentiste que nadie te entendía, y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias reales que sanan, que sacuden, que despiertan. Porque este canal no es solo contenido. Es un refugio. Un rincón donde los silencios hablan, donde las lágrimas son bienvenidas, y donde cada uno de nosotros tiene permiso de sanar a su ritmo. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar sin juzgar. Gracias por sentir con el alma abierta. Sin ti, esta historia no tendría eco. Y si crees que alguien necesita escuchar esta historia, alguien que quizás también se sintió fuera de lugar, excluido o incomprendido, compártela. Nunca sabes si tu gesto será el abrazo que esa persona necesitaba en silencio. A veces, una historia puede salvar. Puede abrir una puerta donde solo había muros. Y tú puedes ser ese puente. Para terminar, quiero dejarte esta frase que resume lo que esta historia nos enseñó. A veces, la familia no es solo la que te incluye, sino la que aprendes a construir en tu corazón. Y esa, la que eliges con conciencia, con amor y con respeto mutuo, será siempre tu verdadero hogar. Gracias por ser parte de esta historia. Gracias por existir. Nos vemos en la próxima, donde otra alma, como la tuya, nos compartirá su verdad. Hoy, más que nunca, necesitamos recordar que nuestro valor no depende de los demás. Que incluso si nos cierran la puerta 1, 2, 3 veces, nosotros podemos aprender a abrir ventanas. Ventanas al amor propio, a la libertad emocional, a la esperanza. Porque la vida no siempre nos da la familia que merecemos, pero siempre nos ofrece la posibilidad de convertirnos en la persona que nos abrace cuando más lo necesitamos. Y eso, es más que suficiente para empezar de nuevo. La historia que compartimos hoy no es solo la de una madre excluida. Es la historia de tantas personas que han sido puestas en pausa, en silencio, en segundo plano, por aquellos a quienes más amaban. Es la historia de quienes siempre estuvieron ahí, pero un día descubrieron que nadie preguntó por ellos. Y también es la historia de quienes, aún con el corazón hecho pedazos, se pusieron de pie con la frente en alto y dijeron, aquí estoy, conmigo basta. ¿Sabes? A veces no necesitamos más explicaciones. A veces solo necesitamos aceptar que lo que dolió fue real, pero que no nos define. Que somos mucho más que la cena a la que no nos invitaron, que el cumpleaños que olvidaron, que el mensaje que nunca llegó. Somos historias completas, llenas de luz, de entrega, de ganas de amar. Y merecemos ser parte de espacios donde eso sea celebrado, no usado, ni callado, ni olvidado. Si esta historia despertó algo en ti, tómate un momento. No para quedarte en el dolor, sino para mirar hacia adentro y preguntarte, ¿estoy rodeado de personas que me valoran o simplemente me toleran? Porque mereces algo más grande que la tolerancia. Mereces cariño genuino, conversaciones honestas, presencia sincera. Y si aún no lo tienes, no te preocupes. Estás construyendo ese camino. Y lo estás haciendo bien. También quiero agradecerte, profundamente, por haber llegado hasta aquí. Por escuchar con el corazón. Por permitirte sentir. No todo el mundo lo hace. Hay quienes evitan historias así porque les confrontan, les remueven. Pero tú elegiste quedarte, mirar de frente, llorar si hacía falta. Y eso habla de una valentía hermosa que muy pocos reconocen. Gracias por ser parte de esta comunidad que siente sin vergüenza y habla con el alma. Y si alguna vez dudas de tu valor, recuerda esto, no fuiste hecho para encajar en cualquier lugar. Fuiste hecho para florecer donde sepas que tu presencia es bienvenida, no tolerada por compromiso. Repítelo cuando sientas que no te ven. Repítelo cuando te apaguen. Repítelo cuando creas que no importa. Porque sí importas. Y este canal existe para recordártelo. ¿Te gustaría ver más historias como esta? Entonces no olvides dejar tu like. Cada clic tuyo no solo apoya el canal, también le dice al algoritmo que estas historias merecen llegar más lejos, a más corazones que necesitan escucharlas. Suscribirte es mucho más que seguir un canal, es unirte a una familia que no excluye, que no juzga, que no olvida lo que es estar al borde, y decidir caminar de nuevo. Activa la campanita para no perderte lo que viene.
Te prometo que cada historia que compartimos aquí tiene un propósito, recordarte que incluso en los días grises, tú eres luz. Que incluso en el abandono, tú eres hogar. Que incluso cuando nadie aplaude, tú sigues siendo digno. Porque tú eres parte de este espacio, y tu historia también importa. Y si este video te tocó tan profundamente que no sabes qué decir, simplemente escribe, aquí estoy, en los comentarios. Esas 2 palabras bastan. Porque aquí no estás solo. Aquí todos te leemos. Aquí todos nos cuidamos. Y si alguien más ve tu mensaje, sabrá que puede responderte con un corazón, una palabra, un abrazo virtual. Porque sí, incluso detrás de una pantalla, también se puede sanar. Finalmente, me despido con esta frase, que espero se te quede en el alma. Quizás te dejaron fuera, pero jamás permitas que eso te deje fuera de ti. Porque al final del día, el regreso más importante no es al hogar de otros, es a ti. Gracias por compartir este momento. Gracias por permitirte sentir. Y gracias por ser parte de algo que va más allá de las palabras. Nos vemos muy pronto, en una próxima historia. Donde, quizás, la protagonista seas tú. Mientras cierro esta historia, quiero que sepas que lo que hoy compartimos no termina aquí. Este no es solo el final de una narración, es el comienzo de algo más profundo, tu propia reflexión. Porque si esta historia se pareció a la tuya en algún momento, si sentiste que hablaba de ti, si alguna lágrima rodó por tu mejilla sin que pudieras evitarlo, eso significa que aún hay una parte de ti que está dispuesta a sanar, a crecer, a no dejarse vencer. Y esa parte merece ser cuidada como un tesoro. Porque muchos aprenden a ocultar su dolor, a sonreír cuando por dentro se quiebran, a decir estoy bien, mientras arrastran vacíos de años. Pero tú estás aquí, y eso ya es un acto de valentía inmensa. Abrirte a historias como esta no es debilidad, es una forma de recordarte que tu historia también cuenta, que no estás solo, y que aquí, en este rincón de Internet, hay un lugar donde el alma puede respirar sin miedo. Lo más difícil de ser excluido es que te hace dudar de tu valor. Pero quiero que grabes esto en tu corazón, tú no vales menos porque alguien no supo valorarte. Tú no eres pequeño por no encajar en una mesa. Tú eres grande por tener la capacidad de amar incluso cuando no recibes lo mismo. Y ese amor, cuando se redirige hacia ti mismo, puede sanar hasta la herida más profunda. Recuerda también que sanar no es olvidar, ni fingir que no dolió. Sanar es recordar sin romperte. Es poder mirar hacia atrás y decir, eso pasó, pero ya no me define. Sanar es darte a ti lo que otros no supieron darte, tiempo, escucha, ternura. Porque cuando uno aprende a darse amor propio, deja de necesitar mendigar afecto donde no lo hay. ¿Cuántas veces te has abandonado por no querer incomodar? ¿Cuántas veces fuiste tú el que te dejaste al final? Hoy quiero invitarte a un compromiso contigo. No con este canal, no con esta historia, contigo. Prométete no volver a callarte cuando algo te duela. Prométete cuidar tu corazón como cuidaste los de otros. Prométete no forzar pertenencias que te quiebran. Y sobre todo, prométete construir un hogar dentro de ti donde siempre seas bienvenido. Porque ese hogar interior, nadie te lo puede quitar. Y si algún día vuelves a vivir una traición, una exclusión o una noche como la que vivió nuestra protagonista, quiero que recuerdes este video. Que regreses aquí, a esta historia, y vuelvas a escuchar estas palabras. No para revivir el dolor, sino para recordar que ya lo superaste una vez. Que ya fuiste capaz de ponerte de pie. Que ya supiste decir, yo merezco más, incluso cuando tu voz temblaba. A ti que has vivido silencios que dolieron más que un grito, a ti que fuiste leal incluso cuando te fallaron, a ti que sigues eligiendo el amor aunque te cueste, te digo, eres una historia que merece ser contada. Eres un testimonio de fuerza. Eres el tipo de persona que convierte las cenizas en fuego nuevo, y el abandono en libertad. Gracias por ser así. Gracias por no rendirte. Si aún no lo has hecho, te invito con el corazón a suscribirte. No porque esta sea una simple plataforma, sino porque este canal es un refugio. Un lugar donde transformamos el dolor en palabras, las palabras en comunidad, y la comunidad en consuelo. Dale like si esta historia tocó algo en ti. Y comenta, aunque sea con una palabra, si sentiste que este video fue para ti. Porque lo fue. Activa la campanita si quieres seguir caminando con nosotros. Cada historia que viene está hecha con el alma, no con guión. Está tejida con emociones reales,
convivencias que a veces no se dicen en voz alta, pero que aquí encuentran eco. Aquí no venimos a juzgar. Venimos a comprender. Y si tú estás leyendo esto todavía, créeme, ya formas parte de algo que no muchos se atreven a crear, una familia emocional hecha de verdad. Mientras los créditos comienzan a desenfocarse en la pantalla, una nueva imagen aparece lentamente, una anciana sentada sola en un banco del parque, con una carta abierta entre las manos y una fotografía antigua en el regazo. Su rostro, sereno pero herido, mira hacia el horizonte como si esperara a algo, o a alguien. La cámara se acerca lentamente mientras su voz en off resuena, rota y firme. Me dijeron que ya no era necesaria, pero lo que hice después les enseñó que yo era el alma de esta familia. En nuestro próximo video, conocerás la historia real de Doña Teresa, una abuela que dedicó su vida a cuidar a sus nietos mientras su hija y su yerno construían una carrera. Pero cuando la vida le sonrió, a ella la apartaron como si fuera parte del pasado. Un solo mensaje lo cambió todo: mamá, ya no necesitamos que los cuides. Tómate un descanso. Lo que no imaginaron fue que ese descanso se convertiría en una lección que ninguno olvidaría. Teresa tomó su silencio, su dolor, y se fue sin reproches. Pero no se fue sin propósito. Decidió hacer algo que nadie esperaba: usar su tiempo, su energía y su amor en otra parte. En un lugar donde sí la valoraban. Lo que descubrió en esa decisión no solo la transformó a ella, también sacudió a toda la familia cuando lo supieron. Porque a veces, perder una abuela no es solo una ausencia, es una grieta que hace temblar los cimientos de todo lo que creías estable. En el próximo episodio, serás testigo de cómo una mujer sencilla, que siempre vivió para los demás, se encontró con su verdadero valor justo cuando la quisieron dejar atrás. ¿Qué hizo Teresa con su dolor? ¿Cómo logró convertir el abandono en el acto más poderoso de su vida? Y lo más impactante, ¿qué descubrieron sus nietos cuando leyeron aquella carta que ella dejó sobre la mesa antes de irse? Esta nueva historia no es solo sobre el olvido, es sobre la fuerza silenciosa de quienes parecen frágiles, pero llevan el alma más firme que nadie. Es una historia que te hará llorar, pero también aplaudir. Porque a veces, las lecciones más duras no vienen con gritos, vienen con la calma de una mujer que ya no espera nada, y por eso, lo cambia todo. En el próximo video, descubrirás cómo una abuela transformó su dolor en la mayor lección para su familia. Una historia que te enseñará que la dignidad no se ruega, se camina. Y que hay personas que, aunque las olvides, son las que sostuvieron todo lo que eres. No te pierdas este relato lleno de verdad, emoción y fuerza. Activa la campanita, porque cuando la historia de Teresa salga a la luz, te aseguro que no volverás a ver a las abuelas de la misma manera. Porque a veces, las más calladas, son las que llevan las batallas más grandes en el alma. Suscríbete ahora para no perderte este testimonio real que ya está conmoviendo a miles. Y recuerda, aquí no solo contamos historias. Aquí, sanamos juntos. Nos vemos pronto. Porque a veces, la historia de una sola mujer puede cambiar el rumbo de una familia entera.